comenzar indicando que fue un proceso, como toda esta parte del allanamiento y todo esto, fue un proceso cargado de una serie de irregularidades, unas órdenes de detención que se dio con argumentos falsos, bueno, una serie de cosas, pero además un proceso de allanamiento violento, en donde hubieron varias violaciones a derechos constitucionales, en donde en varios casos no se leyó nuestros derechos, en donde no se respetó el tema del ingreso, o sea, se quebró seguridades sin nunca haber informado nada, cuando el Código Orgánico Integral Penal dice que primero tienen que golpear la puerta, informar que va a haber un allanamiento, ingresar, no, aquí fue, o sea, y en todas las casas en los 11 domicilios que fueron allanados fueron como ir y romper puertas a lo loco, super violento, entrar con fusiles, con pistolas, violentando derechos de niños, niñas y adolescentes. En mi caso, un niño de 11 años que se encontraba durmiendo fue apuntado con un fusil en la cabeza, linternas a las 5 de la mañana, la hija de Nelly, los hermanos con discapacidad de Juan Carlos, personas adultas mayores como los abuelos de Ernesto y de Alexis. O sea, fue una cosa súper violenta, violentaba a grupos vulnerables además en todo el proceso de allanamiento, y luego además ya en el proceso de flagrancia también, o sea, hubo prácticamente un secuestro por parte del Estado en nuestro caso, porque se supone que en flagrancia uno no puede permanecer más de 24 horas, sin embargo estuvimos 7 días, una vez que se dio la audiencia de formulación de cargos, la madrugada mismo de la detención, es decir, casi 24 horas después de nuestra detención, 20 horas, se suponía que nosotros debíamos ser trasladados o alguna vez que se nos dio prisión preventiva. Sin embargo, de eso pasaron 6 días más en que nos mantuvieron en flagrancia secuestrados en unas condiciones indignas, porque obviamente al no ser calabozos destinados para pernoctar, no tienen camas, no tienen duchas, no tienen nada, y además nos mantuvieron totalmente incomunicados de nuestros abogados, de nuestros familiares, sin poder acceder a ropa, cobijas, absolutamente nada. Eso ya prácticamente es una detención ilegal. Porque no se respetaron nuestros derechos por no estar comunicados con nuestros defensores. Y de ahí en adelante ha sido como una violación sistemática de nuestros derechos, del debido proceso, del de nuestras familias, una complicidad de los grandes medios de comunicación, en donde en su momento presentaron fotografías de nuestros rostros con números de cédula y nombres completos, apellidos completos en los medios de comunicación, cuando eso es ilegal. O sea, y además fotos que fueron otorgadas por la misma fiscalía, porque las fotos que constan en televisión son las fotos que nos tomaron el día del allanamiento. Es decir, nosotros todavía estábamos en nuestras casas en el proceso de allanamiento, y los medios de comunicación ya tenían nuestras fotos que fueron tomadas en ese momento, lo que habla de una complicidad también de fiscalía, de cómo construye todo este proceso mediático también para hacer esta gran alarma que se hizo y esta idea discursiva del enemigo interno, ¿no? Entonces son fotos que de entrada sabemos que fueron entregadas directamente por la policía, porque no puede ser que en un lapso de menos de una hora de pronto ya tenga una foto que la tomó la policía. Entonces eso queda muy claro, creo que evidencia mucho este juego que hace el Estado, la Fiscalía, la Policía con los medios de comunicación para de alguna forma afianzar todas estas violaciones que cometieron con nosotros. Y en adelante ha sido esto sistemático, o sea, se han incumplido fechas en los procesos de audiencia. En la misma audiencia preparatoria de juicio se demostró todas las nulidades, las irregularidades, tanto en el proceso investigativo de la detención y todo, como para que no sea llamado a juicio. O sea, era lo lógico, a pesar de eso la jueza reconoce que hay irregularidades, pero que sin embargo va a llamar a juicio. Cuando fue la misma audiencia de juicio, primero nos hicieron esperar casi un año. Nosotros fuimos detenidos el 19 de mayo y apenas el 9 de abril empieza nuestro juicio del siguiente año. Es decir, cuando estaba a punto de darse la caducidad de la prisión preventiva, que es un año, es que antes de que esto caduque nos llaman a audiencia. Es decir, ya nos hicieron esperar en ese momento casi un año. Una audiencia que duró alrededor de 8 días, alrededor de 8, 10, 12 horas cada día de audiencia. Hubo un gran desfile de testigos de fiscalía que fundamentalmente eran policías, eran técnicos de la misma policía, que en todas las ocasiones y reiteradamente declararon que lo único que hacían es seguirnos mientras nos reuníamos, mientras dábamos talleres, mientras viajábamos, muchas veces mientras comíamos, seguimientos incluso de viajes familiares con mi hijo, con familia. Y todos absolutamente, cuando se les preguntaba, ¿ustedes vieron alguno de los 9 procesados en algún momento cometer algún delito? Todos dijeron que no. Y en efecto no había ningún tipo de prueba material ni algún elemento de
convicción que determinara nuestra culpabilidad, más que dos testimonios de dos personas supuestas víctimas nombradas por Fiscalía, que además se supone estaban en el programa de protección a testigos, pero además la una estaba en tal programa de protección a testigos, pero ellos tuvieron una entrevista con Carlos Vera, no con, o sea, con el hijo, con Andrés Vera, tuvieron una entrevista con él. Entonces un testigo protegido al que puede acceder un periodista, que puede llamarles por teléfono, que puede filmarles, me parece totalmente absurdo, ¿no? Por un lado. Por otro, una de ellas estaba en Estados Unidos. O sea, aparentemente la fiscal dijo como, yo me imagino que por la situación económica entonces migró. Pues es una persona que era un testigo protegido y migró con coyotes a Estados Unidos. Y dio su declaración desde el consulado de Nueva York, allá. Entonces es como una serie de cosas extrañas, por decirlo menos, de las dos únicas pruebas que tienen, pero que no hay ningún elemento material que respalde un testimonio. Y en derecho eso no puede ser, porque bajo ese argumento yo puedo decir cualquier cosa mañana y pueden sentenciar a una persona a 15 a 20 años por lo que yo dije, sino que siempre tiene que haber un elemento material que de alguna forma respalde ese testimonio. En los 8 días de audiencia nunca hubo una prueba de eso, entonces una serie de irregularidades en ese momento también, de contradicciones incluso entre los dos testimonios, y de unas declaraciones que parecían como ya demasiado fantasiosas, incluso en algunos casos, que hablaban sobre los diferentes paros, que hablaban sobre exmandatarios, sobre expresidentes del país y cosas así, o sea, una cosa descabellada. A raíz de eso es que nos sentencian, y lo peor de todo es que para hacer una apelación de una sentencia uno tiene, de acuerdo al Código Penal, tiene que ser bajo la sentencia escrita, la notificación escrita. No es que con la sentencia oral uno puede apelar, tiene que ser después de que se da la notificación escrita. Y según el mismo código de procedimiento tiene que haber pasado un máximo de 10 días a partir de la sentencia oral para que sea entregada la escrita. A pesar de eso, nuestro juicio, nuestra audiencia, nuestra sentencia se dio el 14 de abril y apenas en septiembre emitieron la sentencia escrita. En septiembre mismo nosotros inmediatamente al día siguiente emitimos la apelación, y hasta el día de hoy seguimos esperando que nos sorteen fecha y tribunal para poder tener esta audiencia de apelación. Entonces yo creo que eso da cuenta de un proceso de casi 2 años que tiene unas irregularidades impresionantes y que obviamente en nuestra vida ha sido trascendental de todas las formas, o sea, derechos violentados, derechos de nuestras familias, hemos perdido el empleo, hemos perdido la libertad, hemos perdido recursos. En el caso de Omar, que ahora se encuentra en la cárcel de Cotopaxi, ha sido torturado en varias ocasiones, ha sido golpeado, su salud está afectada, hay como demasiadas afectaciones a nuestra vida y a nuestros derechos que ha cometido el Estado contra nosotros en base a un montaje judicial y a una injusticia. Fiscalía para la detención ha presentado algunos argumentos, entre ellos se les vinculaba o se les acusaba de estar dentro del delito de trata de personas. Bueno, de las que me acuerdo. ¿Y qué otros argumentos más ha presentado en el momento de la detención? O sea, el código que se utiliza es trata de personas con fines de reclutamiento forzoso para grupos armados. Ese es el argumento. Sin embargo, como digo, no hay ninguna prueba de eso. O sea, los mismos, después nos enteramos, porque además desde ahí comenzó la irregularidad. En agosto del 2020 había comenzado una investigación en contra de los miembros de la organización. Una investigación que es además irregular, porque nosotros no fuimos informados. De acuerdo al derecho, o sea, de nuestra Constitución, nosotros, una persona que está iniciando una investigación tiene derecho a lo que se llama la legítima defensa. Por tanto, tiene que ser informado para uno poder también poner en su lugar las cosas, ¿no? Pues a nosotros no nos informaron. Y la única forma en que se hace lo que se llama la reserva de la investigación es a través de una orden judicial. En ese momento el fiscal Wilson Toainga, que es fiscal general subrogante, él solicita a varios jueces que le concedan la reserva de la investigación y ellos le dicen que no. En reiteradas ocasiones le dicen que no encuentra causales para que se haga una investigación reservada y que si decide investigarnos tiene que informarnos a los sujetos procesales. Y no lo hace. Y hay un seguimiento desde agosto hasta mayo, desde agosto del 2020 hasta mayo del 2021 de nuestras vidas personales, de nuestra vida privada, de nuestro trabajo, que como digo son meses y meses de recursos públicos, de seguir alrededor de 12 personas, o sea, los miles de dólares que eso implica, tanto en personal, en transporte, en logística,
siguiéndonos, donde lo único que pudieron demostrar es que somos una organización política, que hacemos política, que tenemos reuniones, que damos talleres, que damos capacitación, que hacemos viajes y todo lo que es perfectamente público y legal dentro de la normativa nacional. Entonces, realmente, además de eso, lo único que existe es, como digo, estos dos testimonios de dos personas que son contradictorios, que no tienen ningún respaldo en lo material, que no existe nada realmente. Entonces, por eso es que nosotros hablamos de un montaje judicial. Yo creo que todo responde realmente a una necesidad de materializar un discurso que venía desde el gobierno mismo de Moreno, de la construcción de esta imagen de un enemigo interno. Entonces hay un enemigo interno, y bajo esta idea del enemigo interno justificar un proceso bélico, armamentístico, justificar ajustes económicos, lo que estamos viendo en este momento. O sea, lo que estamos viendo en este momento es un proceso que ya lleva desde el 2019. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que lo que necesitaban es de alguna forma materializar, o sea, poner un rostro a esta imagen que venían vendiendo y a esta necesidad de comprar armamento, de invertir en seguridad y todo esto. Entonces es lo que utilizan al movimiento guevarista y a los dirigentes para dar esta imagen, y que lo hacen además muy convenientemente 2 semanas antes del paro que se da en el 2022. Entonces, recordemos que a nosotros nos viene el 19 de mayo cuando ya estaba anunciado el paro nacional. Y esto, a la vez la detención, mandó un mensaje a las organizaciones de izquierda y a las personas de organizaciones sociales y populares de decir, bueno, ojo que quienes salen el paro, esto es lo que les puede pasar, ojo que si se ponen como a cotizar mucho, esto es lo que les va a pasar. Y eso además sí creó un impacto, o sea, hay muchas personas que evitaron salir de organizaciones y todo, asimismo hubieron personas que no y todo, pero esto les permitió además construir un discurso que es el que se mantuvo durante todo el tiempo del paro y posterior por parte del ministro Carrillo, de decir, bueno, el paro fue orquestado por organizaciones delictivas, por organizaciones guerrilleras de Colombia, por organizaciones de narcotráfico y no sé qué. Fue como que les permitió como construir este discurso de lo que se habló todo el tiempo del paro, para deslegitimar la organización popular, para deslegitimar el descontento popular, el descontento social y una movilización que fue legítima del pueblo. Entonces fue como todo este proceso, y ahí es donde el movimiento guevarista juega un papel importante para el gobierno, porque esta persecución no es de ahora, o sea, viene desde el mismo gobierno de Moreno a partir del paro nacional de octubre del 2019, y va a avanzar y hacerse cada vez más fuerte durante todo el tiempo hasta cuando se da nuestra detención en mayo del 2022. ¿Consideran también ustedes de que esto es una persecución política, tratándose de que en el 2019, cuando estuvo el gobierno de Moreno, ya se dio un cambio de modelo de gobierno que empezaron a posicionar ya tendencias ideológicas de derecha, y luego tratar de amedrentar o tratar de cambiar la ley? ¿Ustedes consideran que esto es una persecución no solamente a los también a la lucha social y a los sectores sociales? Claro, yo creo que es una generalidad de lo que se ha dado en la región, ¿no? O sea, pasamos de un progresismo, entre comillas, que de pronto dio esta ruptura, y comenzaron a volver estos gobiernos que en teoría venían de la mano del progresismo, en teoría, pero que en la práctica se alinearon totalmente a la derecha, a un tema de control, de persecución a las organizaciones sociales. O sea, pensemos un poco lo que pasa en Chile, lo que pasa en Perú, lo que está pasando ahora en Ecuador, lo que pasa ahora en Argentina. Es como vemos cómo la receta se va repitiendo en los distintos países, y es como esta necesidad de Estados Unidos nuevamente de recuperar territorio. Recordemos que hace unos años atrás fue elegido, fue elegido como presidente en Colombia Petro, y recordemos que Colombia fue utilizado durante décadas como el patio trasero de Estados Unidos y de los aparatos de inteligencia, de control de droga, de todo esto, ¿no? Entonces pasa que llega Petro, y no voy ni a cuestionar ni a estar a favor ni en contra de esa presencia, pero sí tenemos que reconocer que eso limitó este control que tenía de forma estratégica en el territorio de la región, ¿no? Y entonces yo creo que tiene que ver con esta necesidad de, bueno, ahora dónde
donde hacemos nuestra base de control, por así decirlo. Entonces es ir metiéndonos de a poco a Chile, Perú se descontroló totalmente. Entonces Ecuador se convierte en un territorio estratégico, tanto geográficamente, políticamente. Recordemos también que aquí están están puertos importantes. Entonces es como la necesidad de asumir el control del Ecuador territorialmente, y yo creo que eso se refleja en lo que está sucediendo en este momento. O sea, en este momento, con la justificación esta de la guerra interna, que todos sabemos que no hay tal y que obedece a un proceso de implementación de un shock mediático de terror y todo, pero que realmente sí terminó en la entrega prácticamente del Ecuador a Estados Unidos, y en una incursión, en una intervención de Estados Unidos en nuestro territorio, que no va a marcar solo en nuestro territorio, sino que se convierte en una posibilidad de hacer satélite hacia los demás países de la región en donde habían estado perdiendo de alguna manera el control. Entonces yo creo que definitivamente responde a eso. O sea, es el volver a retomar el control de territorios que se le estaban yendo de las manos a causa de las organizaciones sociales, de una avanzada de las propuestas políticas diversas, populares y todo esto. Entonces, por eso justamente a quienes llegan y a quienes atacan son organizaciones de izquierda y organizaciones que nos declaramos abiertamente de izquierdas, que nos declaramos abiertamente revolucionarias, y que esta disidencia política de ninguna forma atenta contra las garantías constitucionales, contra la normativa, contra el derecho penal del Ecuador, y no lo hace tampoco en los otros países, pero sin embargo se procede con estos montajes judiciales para justificar estas operaciones, y de alguna forma también mandar un mensaje, creo yo, a las organizaciones de que no van a permitir que la gente se organice, que la gente proteste, exija derechos, sino que lo que nos está pasando a nosotros va a pasar en adelante. Yo creo que en ese sentido es importante como que reconozcamos que la situación que nos pasa a nosotros es una violación al Estado constitucional de derechos, y que el día de mañana, o sea, si esto pasa, Aquiles, que es mi abogado, dice: esta es la violación más grande de derechos humanos que se ha dado en el Ecuador en este siglo. O sea, desde el 2000 para acá es la cosa más grande de violación de derechos humanos que se ha dado. Y si nosotros en este momento dejamos que esto pase, el día de mañana puede ser el movimiento guevarista como puede ser un ciudadano cualquiera. Simplemente el tener una disidencia de opinión, una diferencia con el poder, va a ser la pauta para que cualquier persona pueda ser enjuiciada, procesada, detenida, encarcelada, sentenciada injustamente. Entonces, por eso nuestra lucha sí es por nuestra libertad, por demostrar nuestra inocencia, pero también porque eso genera un precedente para que lo que nos están haciendo a nosotros, lo que nos pasó a nosotros, no vuelva a pasarle a nadie más. Volviendo a la fase de la decisión, también en los medios de comunicación se visualizaba de que encontraron en el momento de la decisión, ¿no? Encontraban textos, encontraban libros, manuales sobre ideología de izquierda y todo eso, y también se les catalogaba de que tienen formación paramilitar, tienen formación o tienen vínculos con grupos revolucionarios de Colombia. Es decir, ante lo que nos han hecho ver los medios de comunicación y lo que gustaría también. Sí, me parece importante, justo quisiera nombrar, hay un artículo de Código Vidrio, que es un artículo que sacaron por Twitter, o sea, vía electrónica, en donde habla de todo esto, de la peligrosidad del movimiento guevarista, y entre otras cosas publican una fotografía de un grupo de 8 personas encapuchados con armas largas en un bosque, y ponen como pie de página fotografía de integrantes del movimiento guevarista Tierra y Libertad en entrenamiento paramilitar en las afueras de Quito en el 2021 me parece. Esa foto es una foto que fue publicada 1 año y medio atrás en Chile, que se trata de una organización mapuche que hace un atentado allá contra una destruyendo maquinaria que estaba deforestando, y ellos sacan esta foto en un comunicado y se adjudican ese atentado. Entonces, un poco para mirar cómo los medios de comunicación han ido construyendo, incluso con fotografías falsas. Nosotros en ese momento tuvimos que hacer como una difusión grandísima de, o sea, dése cuenta, este es el nivel de mentira, de falacia, que se atreven a publicar una fotografía
fotografía que es hasta de otro país, argumentando que somos nosotros en esta formación paramilitar. Y claro, Código Vidrio, así como a manera de justificación, escribió una notita pequeña, sin quitar la foto, abajo, donde no se lee, prácticamente diciendo que ha sido un error de buena fe y que esta fotografía corresponde a otra cosa. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque al final de cuentas eso da cuenta de cómo funcionó todo el tema mediático. Entonces, personas que hemos tenido formación paramilitar, no, somos personas que tenemos formación profesional. Yo soy politóloga, Omar es gestor social y comunitario, Ernesto es psicólogo, Juan Carlos es psicólogo también, todos somos personas que tenemos nuestro proceso de vida, nuestro trabajo, que tenemos una vida estable, que nuestra militancia política no ha impedido que nosotros también desarrollemos nuestra vida profesional, personal, familiar. Entonces ni siquiera han podido demostrar, en el caso de la mayoría de nosotros, que en algún momento salimos del país. En el caso de dos compañeros que viajaron, incluso en la audiencia, cuando le preguntan a los policías ¿en dónde estuvieron estas personas cuando estuvieron en Colombia? Ellos dicen en el festival de cine en un festival de cine comunitario que hay allá en Medellín. Entonces ellos mismos dicen, sí, estuvieron allá, pudimos identificar por fotografías en redes sociales, no sé qué, que estaban en el festival de cine comunitario, de Comuna 13. Entonces es como, o sea, ustedes mismos están dando la respuesta de que no somos personas que nos han encontrado ni haciendo cosas así. Sí, en efecto teníamos libros de política y los tenemos todavía. En el caso de Ernesto, decomisaron cajas y cajas de libros de su autoría, que acababan de llegar de la editorial. Y son libros que, si son de política, por supuesto, son libros públicos que fueron publicados por una editorial y que nosotros utilizábamos para hacer finanzas de la organización, porque a diferencia de lo que dijeron los medios de comunicación, que recibíamos dinero de Colombia, del narco, de no sé qué, nosotros, la organización funciona a través de cómo nos financiamos nosotros desde nuestros aportes, de lo que nosotros entregamos de acuerdo a los ingresos de cada uno para poder hacer, de acuerdo a finanzas que se hacen a través de la venta de estos libros, de ventas de diferentes cosas, de actividades que se hacen para recoger recursos y que nos permiten realizar nuestra acción política. Entonces, a pesar de eso, se llevaron cajas de libros, de aquí mismo sacaron paquetes y paquetes de libros, de revistas que son públicos. O sea, no es algo que no pueda leerlo cualquiera y a lo que no pueda acceder cualquiera, y pasó lo mismo en todas las casas. O sea, objetos personales como una chaqueta, que era tan gracioso porque la jueza, incluso en la audiencia, por ejemplo en el caso de Alexis, tenía un buzo que decía Duke, o sea, pato en inglés, y cuando comienzan a leer como las pruebas que fueron levantadas por la policía, entonces comienzan a describir que la chaqueta, y la jueza dice, ¿pero qué tiene la chaqueta? Sí, tenía una inscripción que decía Duke, y ella dice, Duke, o sea, como pato, sí. O sea, ¿dónde está el delito en tener una chaqueta? Y así fue, o sea, se llevaron ropa, en mi caso, por ejemplo, se llevaron computadoras de trabajo. Yo tenía una computadora nuevita, me la acababan de traer, que cuesta alrededor de $2,000, no la había llegado a estrenar, porque yo hago cine comunitario. Entonces una computadora que permite hacer edición de video y que solo iba a ser usada para eso. No se la llevaron, se llevaron mi computadora de trabajo, llegaron al punto de llevarse la computadora de mi hijo, que la sacaron del cuarto de mi hijo, que estaba lleno de stickers de superhéroes, o sea, a ese nivel, cosas que no tienen ningún sentido que se hayan llevado. A pesar de todo esto, de haber presentado un sinnúmero de pruebas para comprobar la inocencia de ustedes y respetar lo que se les está acusando desde la Fiscalía, ¿cuál consideran ustedes, o cuál ha sido el argumento o la respuesta que ha dado la Fiscalía para dar largas a la solución o a la apelación que ustedes pidieron ante la sentencia? En realidad no ha habido ninguna justificación. O sea, para esto es importante aclarar que de los 8 días de audiencia, durante los 7 días fue demostrada nuestra inocencia. Nosotros estábamos convencidos que nos iban a declarar la inocencia a todos. Y justo el día anterior a la sentencia llegaron funcionarios de la Embajada Americana. Ingresaron a la sala de audiencia, estuvieron ahí con traductores, con todo. El día mismo de la sentencia llegaron nuevamente, ingresaron a la parte de atrás donde son las salas de jueces, o sea, donde no pueda ingresar ningún civil. Estuvieron ahí durante horas y después de eso se dio nuestra sentencia. Entonces, si nosotros tenemos que
pensar por qué nos sentenciaron fue por una discusión de la embajada, prácticamente. Y yo creo que es lo mismo frente a lo demás. O sea, nosotros no nos han emitido ningún documento diciendo todavía no tenemos fecha, hay una demora, hay un tema procesal, absolutamente nada. Solo hemos tenido que sentarnos y esperar pacientemente como lo esperamos cuando no emitían la notificación escrita, que como digo se demoraron 5 meses en emitir una notificación escrita, y eso pasó en septiembre, que nosotros entramos a operación, ha pasado octubre, noviembre, diciembre, enero, vamos para febrero y tampoco tenemos una fecha, no hay ninguna justificación. No es que se nos ha emitido un escrito diciendo es por esto, o algo. No, absolutamente nada, seguimos en espera. Y lastimosamente por la forma en que funciona el sistema procesal en el país nosotros no podemos hacer nada. O sea, no hay un canal que nos permita a nosotros exigir que se dé o no ya la sentencia, que se haga el sorteo. No existe como una manera normativa o procesal que nos permita a nosotros hacer eso. Entonces nos toca esperar. O sea, esto se podría decir que existe incidencia de opresión hacia Sí, por supuesto. Porque no se justifica, imagínate, son una serie de irregularidades que ya son demasiado descaradas, decimos nosotros, demasiado descaradas para que a pesar de eso nos sentencien. Y es porque obviamente hay una incidencia y una intervención extranjera que nos está poniendo en esta situación. A propósito de nuestro medio de comunicación, Bueno, lo primero es reconocer que el sistema, entre comillas, de rehabilitación social en el Ecuador no existe, ¿no? Es un sistema que está cargado de una serie de desprotecciones, de atentados, de violaciones de derechos, a pesar de que de acuerdo a la Constitución nosotros, o sea, las personas privadas de libertad somos un grupo de atención prioritaria, y a pesar de que el artículo 51 de la misma Constitución determina una serie de obligaciones mínimas que tiene el Estado para con las personas privadas de libertad. Aun cuando esto es así, resulta que las cárceles no existen, por ejemplo, uno no tiene papel higiénico, no tiene productos de higiene básico, no tiene absolutamente nada. El costo de mantenerse una persona en la cárcel es súper alto y ese costo lo tienen que asumir las familias. Y más en una cárcel de máxima seguridad como en Cotopaxi, en donde no existe agua potable, el agua que la dan es agua de tanques que además se da por 2 horas al día, que además no llega directamente a las celdas porque el sistema de agua está dañado y entonces uno tiene que cargar el agua. Yo estuve 3 meses en la cárcel de Cotopaxi, es decir, hablo con total conocimiento de lo que estoy diciendo. Uno tiene que acarrear el agua todos los días, hacer fila durante esas 2 horas que se da el agua para poder coger agua en tachos y acarrearla a las celdas. No existe luz eléctrica más que 5 horas al día, que es ya en la noche. Son celdas sucias en donde uno llega y ni siquiera tiene un colchón, porque hasta el colchón tiene que pagarlo la familia, tiene que ingresarlo. Colchón, sábanas, cobijas, todo este discurso que se construye en torno a que los presos viven de nuestros impuestos, no es cierto. No es cierto, quienes nos mantienen dentro de una cárcel son nuestras familias, porque es muy alto el costo de ahí, desde la misma ropa, porque ni siquiera puede uno ingresar la ropa que uno usa en la calle, porque está obligado a llevar un uniforme que tampoco le dé el Estado, sino que nuestras familias tienen que comprarlo, porque no pueden ingresar la ropa que uno tiene viejita, lo que sea, pero la que uno tiene, pues no, tiene que ser un uniforme con determinadas características, sábanas naranjas, cobijas naranjas, cosas que uno no tiene en la casa. Todo tiene que ser comprado y eso lo compran nuestras familias. El papel higiénico diario tiene que ser pagado por nuestras familias que se compran a través del Economat. En la Tacunga existe una invasión enorme de ratas. Y no estoy hablando de decenas ni de centenas, estoy hablando de miles de ratas que conviven diariamente con las personas privadas de libertad, que en las noches se escucha cómo se pelean, cómo destrozan basura, todo, y así tienen que convivir. Y cuando tienen la buena idea de echarles veneno, entonces uno deja de ver las ratas corriendo y se cambia por un olor terrible de los cuerpos de las ratas pudriéndose, porque además los echan veneno y ni siquiera las levantan. De lugares donde además las personas privadas de libertad no pueden acceder. La alimentación es terrible, que además tiene un sabor espantoso porque le meten
azufre a la comida para que disimule la falta de alimentación saludable. No existen verduras, no existe nada de alimentación balanceada. Es como una situación de violación de derechos permanente que nada tiene que ver con el discurso que hay hacia afuera, de personas que supuestamente ingresan intencionalmente porque ahí tienen resuelto la vida. No, no es cierto. No es cierto. O sea, el Estado mismo vulnera los derechos de las personas que se libertad todos los días, y el día de hoy, con la intervención del ejército, que además es una acción totalmente anticonstitucional, porque el ejército no debería ingresar a un centro de privación de libertad, porque esa no es su labor, porque ese no es el fin con el que fueron creados, porque no están formados ni capacitados para hacerlo, para ejercer seguridad interna. Ahora están en centros de privación de libertad torturando personas. Y tenemos la certeza, no estamos hablando de una suposición, que Omar estuvo hace unos días en una audiencia de Tres Cortes, que tuvimos que solicitar después de haber pasado 15 días sin tener ninguna noticia de él, si estaba vivo o no, porque el SNAI, la policía, el ejército, nadie daba información absolutamente. Y con ese habeas corpus pudimos verlo a través de una cámara, en donde él de su boca declaró que fue golpeado, torturado, que no recibe alimentos, que no tiene productos de higiene, que le robaron absolutamente todo, sus cobijas, su ropa, cosas que fueron ingresadas legalmente a través de las listas de higiene que la misma cárcel emite. Hoy por hoy no tiene absolutamente nada, no tiene un par de medias, fue rasurado su cabeza, aun cuando él es autoidentificado como indígena, y eso es parte de su derecho intercultural, el tener su cabello como lo lleva, y fue rasurado, violado, fue golpeado, torturado de diferentes formas, física y psicológicamente. Esas son las condiciones en que están ahora las personas, y es las condiciones en las que está el compañero Omar siendo un preso político. En el caso de Carlos Estebanca, si bien es cierto, no ha habido todo este tema físico, pero sí hubo una intervención igualmente violenta, donde fue arrebatado de sus pertenencias, de cosas que, como digo, han sido ingresados de forma legal y legítima, porque el Centro de Privación de Libertad emite una lista en donde dice estas cosas pueden ingresar de su familia, desde productos de higiene hasta ropas de determinado color, todo. Y han sido ingresados en ambos casos de forma legítima, sin embargo fueron despojados de todo eso. Y ahora nosotros tendremos como familias que empezar de nuevo de cero, volver a realizar todo este gasto, que estamos hablando de por lo menos $500 a $800 solo de inicio, para poder comprar colchones, cobijas, toallas, ropa interior, productos de higiene y todo esto. ¿Cuáles serían las condiciones de salud que hablaban ¿Cómo está la condición de salud? Sí, justamente Omar tiene hipertensión, tiene una hipertensión como bastante grave. De hecho, él en la declaración que hizo ante la jueza, o sea, hay una constancia de eso porque lo hizo ante un tribunal, él menciona que ha tenido varias como ataques, varias crisis hipertensivas, en donde ha amanecido en varias ocasiones con las extremidades amortiguadas, en donde un día incluso se le durmió la mitad de su cuerpo, la mitad izquierda de su cuerpo. Él mismo mencionó que tiene miedo y preocupación por su vida, porque en todas estas ocasiones que ha tenido estas crisis ha solicitado que lo saquen al dispensario médico, y lo que ha recibido es palazos en lugar de recibir su medicación y la atención que él necesita. O sea, todos sabemos que el tema de la hipertensión es algo con lo que se puede vivir perfectamente mientras uno tenga la atención que necesita, tome sus medicinas, pero si no, eso es algo que puede ser mortal. Entonces nosotros sí estamos ante la preocupación de que el día de mañana nos vengan con el cuento de que sufrió un infarto, pero un infarto no sabe por qué. Porque él es una persona que siempre llevó su tratamiento como debía. Mientras estuvo en el INCA, él tenía su tratamiento médico, tomaba sus pastillas, hacía sus controles, y él estaba relativamente estable de su salud. De hecho, es una persona que se dedicó a hacer ejercicio, a tener una alimentación saludable y todo. Y ahora, pues, él no tiene absolutamente nada de eso, sumando los maltratos, la atención médica, y su vida realmente está en riesgo. Porque en un ataque de hipertensión puede tranquilamente darle un infarto, sufrir una trombosis, un derrame, cualquier cosa. Hablan sobre la realidad suya, se cuenta con la metodología de podemos conocer. No sé si nos puede relatar un poco de la vivencia, de lo que ha tenido que pasar, y estar viviendo. Bueno, no sé si es el caso de todos, pero en mi caso, por ejemplo, yo tengo una custodia 24 horas al día, todo el tiempo, que viven prácticamente en mi departamento, que controlan quién me visita, quién entra, quién sale. Tengo que tomarme fotografías varias veces al día, a pesar de que en teoría y por ley yo tengo todavía presunción de inocencia.
y aún así me toman fotografías que son difundidas luego dentro de todo, en un chat de todos los miembros del circuito, de todos los policías que forman parte del circuito del pasillo. Muchas veces estas fotografías es como que una autoridad decide que quiere hacer control a las 3 de la mañana y pues a las 3 de la mañana tengo que levantarme, vestirme y salir a que me tomen esta fotografía, a que certifiquen supuestamente mi presencia, y eso ocurre cotidianamente. A esto se suma cosas como, por ejemplo, que para ir al médico, a pesar de que mi habeas corpus está dado por un tema es un habeas corpus correctivo por vulneración al derecho a la salud, entonces para ir al médico tengo que hacer una serie de trámites que implican hacer una solicitud al juez, o sea, primero tener obviamente la cita, el certificado de la cita, hacer solicitud al juez, que el juez emita una providencia indicando que puedo salir, hablar con la policía para que me saquen y todo esto que implica, y que incluso en muchas ocasiones cuando han tenido temas de emergencia médica, o sea que no puede ser algo anticipado y que deberían sacarme, se han negado a sacarme. Tuve una infección de vías urinarias terrible que se fue convirtiendo en una pielonefritis prácticamente, y tuve que recibir el tratamiento por teléfono de un médico amigo porque no quisieron sacarme atención en emergencia, a pesar de que yo tengo una afiliación a ellos y solo tengo que sacarme aquí cerquita. Cada uno es una cosa que también es difícil porque además es personal que está todo el mundo con una situación armado en constante de tránsito a vivienda donde vive mi hijo de 12 años, mi sobrino de 17 años, mi madre adulta mayor. Aquí prácticamente vivimos 5 personas, vivimos 3 mujeres y los 2 adolescentes, y mi hijo de 12 años y mi sobrino de 16. Mi mamá es adulta mayor, yo que soy una persona privada de libertad, que además tengo una enfermedad catastrófica, y mi hermana mayor que trabaja en un hospital. Entonces, para este grupo de personas tenemos a veces 2 custodios que están todo el tiempo, y con el tema de armas, que es súper violento también para uno. O sea, el tener que cruzarse con una persona armada todo el tiempo es traumático, es violento, es difícil. Porque nosotros como adultos tratamos de medio entender, de racionalizar, pero un niño con... Sí, igual yo agradecerles mucho porque siempre es necesario encontrar estos medios y estos espacios alternativos donde quienes no tenemos voz habitualmente tengamos la oportunidad también de decir nuestras verdades. Muchas gracias.